El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy 30 de septiembre estamos celebrando el Día de la Biblia, porque es el día de San Jerónimo. Jerónimo fue un gran santo, doctor de la Iglesia, un profeta prácticamente en la Iglesia, que hizo algo maravilloso. Él amó la Sagrada Escritura profundamente, se dedicó toda su vida a estudiarla, meditarla, reflexionar con ella, se alimentó de la sabiduría de la palabra de Dios e hizo algo muy útil para la comunidad en aquella época, que fue traducir la Biblia del griego al latín. El latín era el idioma que todo el mundo hablaba en la época de San Jerónimo, y esa traducción se conoce como la Vulgata. Por eso este mes de septiembre ha sido llamado el mes de la Biblia. Y la Biblia es importante para entender el Evangelio de hoy, sobre todo porque Jesús aclara una vez más quién es realmente la Iglesia. La Iglesia es la familia de Dios, ¿no es cierto? Todos queremos ser familia de Jesucristo, porque solamente los hijos reconocidos por Dios entrarán al reino de los cielos y ya podrán ser felices en este mundo, porque vivirán en gracia de Dios, en la santidad y la libertad de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son estas personas? En algún momento a Jesús le dicen: mira, tu madre, tus hermanos te buscan afuera, quieren hablar contigo. Y él quiere dejar en claro que él ama mucho a la Virgen porque es su mamá biológica, pero sobre todo porque ella es la primera que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica de manera perfecta, porque es la Inmaculada, es la más obediente, es la más fiel a la palabra. Y entonces Jesús dice: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis cuñados, mis primos, lo que sea? Mi familia son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces no basta con tener la Biblia, hay que leerla, tampoco basta con meditarla, hay que ponerla en obra, practicar lo que dice el Señor. Ahí hay que reconocer la brújula, la guía de nuestros pasos, de nuestra vida cristiana. Aquí está entonces la palabra de Dios. Y bueno, la Biblia nos dice cosas maravillosas, no todas son tan fáciles de cumplir, ¿no es verdad? Por ejemplo, poner la otra mejilla cuando te pegan o perdonar a los enemigos no es nada de fácil, pero descubrimos que es algo maravilloso. Todo lo que dice Jesús es bueno aprenderlo y ponerlo en obra, porque nos da mucha alegría, mucha felicidad, nos llena de amor, de gracia, del Espíritu Santo, y sobre todo el Señor nos reconocerá como sus hijos
y nos hará entrar a la vida eterna. Si no, vamos a decir, cuando lleguemos después de esta vida, Señor, ábrenos, ábrenos. Y Él nos va a decir, no los conozco, porque ustedes escucharon la palabra de Dios, pero no la pusieron en práctica. Hay que practicar la palabra de Dios. Entonces, el Señor pone este ejemplo hoy día y le dice a los judíos más prominentes, a los sacerdotes, a los ancianos del pueblo, a los jefes, a los líderes religiosos, les dice, miren, ¿qué les parece esta parábola? Un hombre tenía 2 hijos. Al primero le dice, anda a trabajar a mi viña. Y él dice, no quiero, se niega a ir. Después se arrepiente y va a trabajar. Le hace caso al papá, pero al principio estaba rebelde. Al segundo hijo le dice lo mismo, anda a trabajar a mi viña. Sí, papá, ya voy. No sé si a alguna mamá le ha pasado eso alguna vez. Sí, mamá, ya voy. Y nunca va, ¿cierto? Entonces eso le pasó al segundo hijo. Dice, ya voy, al tiro voy, y no fue nunca, no fue a trabajar a la viña. Pregunta, ¿quién es el que cumplió la voluntad de Dios, la voluntad del Padre? Bueno, el primero le responden estos mismos judíos, ¿no? Porque dijo que no, pero se arrepintió y fue. En cambio el otro dijo que sí, con buena intención tal vez, pero no hizo nada, no cumplió lo que quería el Padre. En definitiva, lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Bueno, y Jesús le dice, lo mismo le pasa a ustedes. Ustedes dicen que aman a Dios, dicen que tienen fe, que creen en Dios, que cumplen todo lo que está en los mandamientos, pero en el fondo no hacen la voluntad de mi Padre porque no se arrepienten. Son buenos por fuera, por apariencia, pero por dentro están llenos de maldad y de sentimientos de soberbia, de rabia, de ira, y no aceptan a Jesús tampoco, ni siquiera aceptaron a Juan Bautista. Y les puso un ejemplo muy duro, les dijo el Señor, miren, las prostitutas y los publicanos, que eran las personas peor vistas en la sociedad de aquella época, se convirtieron con la predicación de Juan Bautista. En cambio ustedes no. Entonces ellos tienen preeminencia, ¿no es cierto? Ellos tienen prioridad. Ellos van a llegar antes que ustedes al reino de los cielos. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque todo depende de si hacemos la voluntad de Dios y cómo hacemos la voluntad de Dios. ¿Es verdad? Porque, como decía el domingo anterior, el Evangelio, uno puede trabajar en la viña del Señor, pero lo puede hacer refunfuñando, ¿no es cierto?, con protesta, con rabia, en el fondo de mala manera, ¿no? Esos quedarán para el último, aunque teóricamente estén más tiempo trabajando en la viña. En cambio, los que trabajen con gusto, aunque sea menos tiempo, pero lo hacen con amor, con gratitud, con energía, con entusiasmo, esos recibirán primero la paga y estarán en el fondo más cerquita de Dios. Lo importante entonces es que hagamos todo con amor. Eso es trabajar en la viña del Señor. Hacer todo lo que Jesús nos manda, pero no por obligación, no por deber, sino por amor a Dios y por amor al prójimo. Ahí tiene sentido todo lo que nosotros hacemos en la misa, en la oración, en la confesión, en el rosario, el ayuno, la lectura bíblica. Todas las prácticas religiosas son importantes. La caridad, la limosna, pero tiene que estar alimentado y animado por el amor de Dios. Sin amor no estamos trabajando en la viña del Señor. Pedimos entonces a la Virgen, nuestra Madre, Nuestra Señora del Carmen, que nos ha acompañado en este mes de la patria, para que siga bendiciendo nuestro país y a cada uno de nosotros nos regale mucho amor, mucha caridad, para cumplir lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que fue la segunda lectura que escuchamos: tengan un mismo sentir en Cristo Jesús, compartan los mismos sentimientos del Señor, un mismo corazón y un mismo pensamiento. ¿Cómo se puede lograr eso? Con humildad, siguiendo el ejemplo de la Virgen, que se hace la más pequeñita, o como vamos a celebrar mañana, en el día de Santa Teresita del Niño Jesús,
teniendo una infancia espiritual, siendo pequeñitos delante de Dios, haciéndonos niños, para ganar la gracia del reino. El apóstol dice que busquen estimar como superiores a los demás y que cada uno, ¿no es cierto?, no busque su propio interés, sino el de los demás. Qué bonito sería hacer eso, ¿no es cierto? Que así podamos trabajar realmente por la viña del Señor, buscando el bien del prójimo, haciendo todo por desinterés, por gratitud, por amor, y no por vanagloria o por codicia o envidia. Que Dios nos libre de los malos sentimientos y nos regale a través de sus ángeles los sentimientos de Cristo Jesús. Así sea. Amén.